Dios bendiga, Dios bendiga a todos aquellos y aquellas que están en esta jornada de 21 días conociendo a Jesús. Dios te bendiga, Sis, qué bueno verte conectada. Han sido unos días hermosísimos en los que hemos podido ver detallitos de nuestro maestro amado, características que él tiene que ministran a nuestra alma, a nuestro corazón. Te invito que desde ahora le des compartir. Normalmente yo no hago tanto énfasis en compartir, pero mira por qué lo estoy haciendo. Porque tengo mucha convicción de que Jesús es la respuesta para todas las situaciones que nosotros tenemos. A veces buscamos refugio en tanta gente, buscamos refugio para nuestra situación, para nuestro problema, en amigos, en personas, en libros. Pero lo que el Señor me ministró hace unos días atrás es que todo está en Él. Entonces por eso es que entramos en esta jornada de 21 días conociendo a Jesús. Si no has podido ver los anteriores, trata de verlos para que te pueda hacer sentido el hilo de por dónde vamos. Hoy yo quiero que vaya a la palabra del Señor. Vamos al libro de Lucas. Vamos al libro de Lucas, capítulo 4. Libro de Lucas, capítulo 4. Y yo quiero que ustedes lean conmigo. No sé si pueden alguien ponérmelo por favor en el Facebook para que los que no tienen una Biblia a la mano lo puedan leer y puedan ser edificados. Gloria a Jesús. Hoy va a ser un live, no va a ser tan largo porque tengo un compromiso ya saliendo del live, salgo corriendo, pero tenía un compromiso con el Señor y con ustedes también que están en este capítulo, en esta jornada conmigo. Lucas capítulo 4, del versículo 1 al versículo 19. De versículo 1 al versículo 19. Así que búsquelo. Dios le bendiga a los que van entrando. Dele share que ahora vamos a comenzar de lleno. Amén. Dice la palabra del Señor. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Por quién fue llevado Jesús al desierto? Por el Espíritu. Y él venía lleno ¿de qué? Del Espíritu Santo. Por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien yo quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Mentiroso. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Aleluya. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús, es que me fascina cómo Jesús responde, le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación,
se apartó de él por un tiempo. Diga, se apartó de él por un tiempo. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Eso a mí me ministró bastante. Y se difundió su fama por toda la tierra alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en las sinagogas estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Amén. En esta jornada de conociendo a Jesús, hay cosas que el Señor me ministró acerca de este pasaje. Este pasaje tiene mucha tela para cortar. Yo creo que en ese pasaje usted podría estar una semana completa nada más yéndose versículo por versículo y el Espíritu Santo ministrándole. Y eso no es lo que yo pretendo. Recuerden que nosotros estamos un día adelantado. Lo que le estoy reflexionando hoy es para que usted lo tome y esté todo el día de mañana reflexionando en eso, pensándolo, analizándolo. Y si el Señor a usted le da como algo, una iluminación de lo que está leyendo, siéntase libre de comentarlo en el video, porque así usted me va a edificar a mí. Y si usted ve una característica de Jesús dentro de estos versículos que tal vez no mencioné porque no fue la que llegó a mi corazón, usted pues pueda sentirse en la libertad de compartirla y nos vamos a edificar mutuamente. Entonces, el Señor me ministraba que habían desiertos donde nosotros íbamos a ser llevados en el Espíritu para ser llenos de Él. Y es interesante cómo Jesús, en Él aprendemos que Él no era rebelde. O sea, Jesús no le dijo al Espíritu de Dios: no me lleves al desierto. Jesús no le dijo al Espíritu de Dios: yo me quiero quedar aquí. Ya yo estoy lleno, ya yo no necesito ir para ningún lado. El Espíritu de Dios simplemente lo tomó y se lo llevó para el desierto y Él no hizo ninguna resistencia. O sea, nosotros muchas veces hacemos resistencia ante el proceso de Dios en nuestras vidas, ante lo que Dios quiere enseñarnos y a donde Dios quiere llevarnos. ¿Por qué? Porque nosotros cuestionamos todo. Yo soy una persona que lo cuestiono todo. Todo, desde pequeña he sido así. Los que me conocen de pequeña, que me conocen, saben que yo pregunto. Siempre fui una niña que estaba preguntando, siempre fui alguien que quería saberlo todo, que quería investigarlo todo, que le quería buscar las 5 patas al gato. O sea, así yo soy por naturaleza. O sea, me gusta investigar. Todo lo científico me atrae. Entonces, muchas veces nosotros en la vida espiritual queremos ser así también. Pero hay momentos donde el Espíritu de Dios te va a tomar de un lugar donde te tiene para llevarte a otro en el que tú no puedes cuestionar. Jesús no cuestionó. Jesús simplemente fue introducido al desierto y fue llevado en el poder del Espíritu de Dios al desierto. Y allí Él fue con una buena actitud. Él iba a aprender. Entonces, ¿con qué actitud tú estás enfrentando tu tiempo de desierto?
¿qué herramientas tú tienes? Porque Jesús, cuando estaba enfrentando a Satanás, él tenía la palabra ya sembrada en su corazón. Y tú te das cuenta que en el desierto, él toma autoridad basado en la palabra que él conocía. Así que en el tiempo donde tú estás, tú vas a tomar autoridad no basado en tus emociones, en tus sentimientos, en lo que te dice el corazón. Tú tienes que tomar autoridad basado en lo que dice la palabra, porque el pensamiento te va a decir que hagas algo, tus sentimientos te van a dar unas instrucciones. Tú vas a estar siendo tentado para caer en rebeldía, tú vas a estar siendo tentado para desobedecer a Dios, tú vas a estar siendo tentado para caminar en contra de lo que el Padre quiere que tú hagas. Y es ahí cuando tú tienes que decir, ok, ¿a quién le voy a hacer caso? ¿Al pensamiento, al sentimiento, a la emoción? ¿O yo le voy a hacer caso a lo que he estudiado en la palabra? Y si no he estudiado la palabra, pues ponte a estudiarla de hoy en adelante, porque nunca es tarde, empieza de hoy. Amén. Y el Señor me ministraba eso, que hay esos momentos en que nosotros tenemos que aprender a discernir cuando hay un cambio de escenario. Hay cambios de escenario en nuestras vidas. No todo el tiempo estamos en el valle, no todo el tiempo estamos en la abundancia, pero estemos en el valle o estemos en el desierto, allí se va a manifestar el Señor. Allí vamos a ver a Dios dándonos palabra. Allí vamos a ver a Dios fortaleciéndonos. Allí vamos a crecer. Los momentos de desierto no son momentos para rendirnos, son momentos para apegarnos a lo que Dios ya nos había dicho. Son momentos para agarrarnos de las promesas que Dios nos ha hecho. El momento de desierto te va a fortalecer y te va a hacer recurrir a la palabra del Señor. En el momento de desierto yo no veo a Jesús diciendo, ay, espérate, Satanás, déjame ir corriendo a buscar a mi primo Juan y déjame preguntarle a Juan cómo yo batallo con este desierto, porque ya Juan era experimentado en los desiertos. Jesús no se fue a hablar con Juan a preguntarle cómo batallar en el desierto. Jesús estaba lleno del Espíritu. Y si tú vas a vencer en este año 2019, tú tienes que llenarte del Espíritu Santo de Dios. O sea, tú tienes que salir de la conformidad, tú tienes que salir de donde estás y tú tienes que decirle, Espíritu Santo, desde el día que yo acepté a Cristo, tú viniste a morar en mi corazón, pero yo quiero vivir en tu plenitud, yo quiero sentirte, yo quiero que tú me hables y que tú me hagas sensible a tu voz, yo quiero que tú me reveles a Cristo, yo quiero que tú me enseñes. Y Él te va a enseñar, y Él va a estar contigo. Y Él no te va a dejar, y Él no te va a abandonar, pero tú tienes que comenzar a pedirle al Espíritu de Dios. Y yo sé, y yo lo sé por testimonio propio, de que muchas veces nosotros en nuestros procesos quisiéramos que gente interviniese, porque es que claro, porque es más fácil. O sea, es más fácil que yo le pregunte a alguien que tiene mucha experiencia cómo se hace algo, que yo misma romperme la cabeza y esperar en Dios hasta que el Señor me enseñe. Pero ¿sabes qué? Mis mejores maestros son los que me dicen, vete a orar, vete a buscar la palabra, vete a ver qué Dios te dice a ti y después hablamos y dialogamos y resolvemos este asunto, si es que Dios quiere que lo hagamos así. Entonces yo veo a Jesús, que Jesús no recurrió a Juan, Jesús recurrió a la palabra que estaba sembrada en su corazón. Y eso es una característica de Jesús que nosotros necesitamos imitar. Recurrir a la palabra del Señor en medio de nuestra tentación, en medio de las mentiras que nosotros escuchamos en estos oídos. ¿Cuántas veces tú escuchas mentiras? Satanás te dice, no, es que el Señor te ha dejado. ¿Cómo que el Señor me ha dejado? Si la Biblia dice que Él no me dejará, ni Él me desamparará. ¿Entiendes? Pero es que son esos momentos de desierto en los que nosotros aprendemos a conocer al Padre. Y otra cosa que me llamó la atención de Jesús en este capítulo. Recuerde que estos son 21 días en los que vamos a estar hablando de Jesús. Una de las cosas que me impresionó de Jesús fue cómo Jesús fue capaz de no dejarse impresionar por la fama. Cómo Jesús fue capaz de no dejarse impresionar por la fama, porque
Porque cuando estamos en la presencia de Dios, porque cuando Dios nos ha visitado, pues Dios hace cosas a través de nuestras vidas muchas veces. Y nosotros tenemos que saber discernir cuándo es momento de apartarnos y no dejar que la fama venga a tentarnos para que nosotros no le demos la gloria a Dios. La Biblia dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Dios no comparte su gloria con nadie. Dios no comparte su gloria con nadie. Si tú te crees que lo que estás haciendo es porque tú eres el que más sabe, el que más lindo predica, el más ungido de Dios, pues estás mal. En este 2019, arrepiéntete. ¿Por qué? Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Jesús supo cómo manejar las bendiciones que él tenía y cómo manejar la fama y qué hacer y cuándo apartarse y cuándo cuidarse de eso. Otra cosa es que en su presencia tú reconoces que todo se lo debes a él. Jesús había aprendido en medio de su desierto a gozarse en Dios, a gozarse en la presencia del Espíritu Santo. Porque en el desierto no había nadie. En el desierto él estaba ¿cómo? Él estaba solo. En el desierto él estaba solo. Pero dice que cuando él salió del desierto, acuérdense que en el versículo 13, ahí ya Satanás terminó de tentarlo y se apartó de él por un momento. Y en el versículo 14 lo vemos que dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Él regresó en el poder del Espíritu. ¿Cómo tú regresas después de una guerra con el diablo? ¿Cómo tú regresas después de haber enfrentado la tentación? Tú regresas a ministrar. Tú regresas a enseñar o regresas en derrota. Jesús regresó en el poder del Espíritu de Dios. Él regresó en el poder del Espíritu de Dios. Así que yo puedo ver que en el desierto se manifiestan tres reinos. Se manifiesta el reino de la luz porque estaba el Espíritu de Dios allí manifestándose. Estaba la palabra presente. El reino de las tinieblas porque dice que el diablo lo estaba tentando. Y Satanás lo estaba moviendo a él. Según mismo el Espíritu lo movió, se lo llevó para el pináculo del templo. Lo movió a ver los reinos. Pero la palabra lo hizo permanecer. No lo dominó el reino de las tinieblas. Y también tú vas a ver que cuando sales está el reino humano, que es la fama, que es lo que los demás dicen. Y tú tienes que tener discernimiento para saber qué es lo que está operando y no dejarte dominar. Así que de Jesús hoy aprendimos en estos 21 días a tener discernimiento. Aprendimos a conocer los tiempos. Aprendimos a no ser rebeldes. Y aprendimos a aplicar la palabra de Dios donde hay que aplicarla, en la situación que es necesaria. ¿Para qué? Porque la tentación va a venir. Pero juntamente con la tentación va a venir la salida. Así que espero que hoy hayas aprendido algo de Jesús conmigo, como yo lo hice esta mañana. Y que esto te sea de bendición. Comparte. No te quedes con esta palabra. Compártesela a alguien. Alguien necesita de Jesús. Alguien necesita saber de sus características. Y como te dije, si ves algo que yo no vi y quieres añadir, añade. Bendíceme. Edifícame también en esta jornada. Dios te bendiga mucho. Buenas noches.